Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Ya lo saben, el chismecito turco siempre está a la orden del día por aquí, y hoy no es la excepción. Como dice el título, la noticia que ha sacudido al mundo de las series turcas y a los corazones de muchísimos fans es la sorpresa de Hande y Kerem. Sí, ya sé, suspiros, pero antes de que empecemos a fantasear, o a desilusionarnos, vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora. Porque, amigos, en este mundo del entretenimiento, la información vuela, los rumores se multiplican y a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Así que agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en este torbellino informativo. Antes de empezar a hablar de Hande y Kerem, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es su canal. Aquí nos dedicamos a analizar, discutir y sobre todo, a disfrutar del maravilloso mundo de las series turcas. Así que si todavía no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan nada, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto denle al botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Bien, ahora sí, entremos en materia. El 28 de agosto de 2025, esa fecha quedará grabada en la memoria de muchos. ¿Por qué? Porque fue el día en que la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin impactó a todos. ¿Qué pasó exactamente? Pues la información en su momento fue un poco fragmentada. Empezaron a circular fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, todos apuntando a un mismo hecho: algo grande estaba pasando con Hande y Kerem. Para los que son nuevos en este universo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Protagonizaron la serie Love is in the Air, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y por si fuera poco, su química en pantalla era explosiva. Literalmente. El público se enamoró de Serkan Bolat y Eda Yildiz, sus personajes, y muy pronto, los fans empezaron a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. ¿Y qué creen? Parece que esos sueños se hicieron realidad. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem. Al principio ambos negaron, pero pronto fotos y vídeos los mostraron juntos, disfrutando de momentos románticos, paseando tomados de la mano, compartiendo cenas y viajes. La confirmación oficial llegó, y el mundo entero enloqueció. Eran pareja. La relación de Hande y Kerem fue un fenómeno. Los fans estaban encantados. Se veían felices, enamorados y cada nueva foto, cada comentario, cada publicación en redes sociales generaba ríos de comentarios y likes. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Se apoyaban en sus proyectos, se dedicaban mensajes bonitos, y su amor parecía indestructible. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo altibajos. Los medios de comunicación, como es normal, los acechaban constantemente. Los paparazzi siempre al acecho en busca de la foto perfecta. Esta presión constante, combinada con las exigencias de sus apretadas agendas y la atención mediática incesante, comenzó a pasar factura. A veces la fama, por muy deseada que sea, puede ser un arma de doble filo, erosionando incluso los cimientos más sólidos. La vida de Hande y Kerem, como la de cualquier pareja pública, se convirtió en un escaparate. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada, cada silencio, especulado. La privacidad, ese bien tan preciado, se volvía un lujo casi inalcanzable. Las críticas, las expectativas, la constante comparación con sus personajes en la serie, todo sumaba a la tensión. Luego empezaron a surgir rumores de ruptura. Al principio se negaban. Después las especulaciones se intensificaron. Las fotos juntos disminuyeron y las publicaciones en redes sociales se hicieron más escasas. El silencio muchas veces es el preludio de algo, y en este caso, lamentablemente, fue así. A finales de 2024 se confirmó la ruptura. El mundo se paralizó. Los fans devastados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? La noticia, aunque dolorosa, no sorprendió del todo a aquellos que seguían de cerca la relación. Había señales, indicios que apuntaban a una crisis. Las agendas incompatibles, la presión mediática, la dificultad de mantener una vida privada, todo contribuyó a erosionar su amor. La ruptura, como era de esperar,
fue cubierta por todos los medios. Se especuló sobre las razones, se habló de terceros en discordia, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. La verdad, como suele ocurrir, quedó en manos de los protagonistas. Y ellos, como es habitual, decidieron mantener la discreción. Ofrecieron pocas declaraciones, optando por la privacidad y el respeto mutuo. Hande y Kerem, con la madurez y la elegancia que los caracteriza, se enfocaron en sus carreras y en su bienestar personal. Supieron manejar la situación con dignidad, evitando caer en el drama mediático y protegiendo su intimidad. Los fans, aunque tristes, reconocieron la validez de su decisión y respetaron su espacio. Y es aquí donde llegamos al 28 de agosto de 2025, la fecha que da pie a este vídeo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto revuelo? Pues bien, la noticia que sacudió al mundo fue que Hande y Kerem fueron vistos juntos. Sí, otra vez. Según los informes, fueron fotografiados cenando en un restaurante compartiendo risas y miradas cómplices. Imágenes filtradas a las redes sociales desataron la locura. Los fans, esperanzados, empezaron a soñar con una posible reconciliación. ¿Era verdad? ¿Estaban juntos de nuevo? ¿O se trataba de un simple encuentro casual? Las fotos, aunque de baja calidad y tomadas a distancia, mostraban a Hande y Kerem aparentemente relajados y disfrutando de la compañía mutua. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no tardaron en analizar cada detalle. La postura de sus cuerpos, la expresión de sus rostros, incluso la elección de sus vestimentas fueron objeto de especulación. La noticia se extendió como la pólvora, generando un debate apasionado entre los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios, desde la euforia desbordante hasta la cautela prudente. Los Team Hande y Kerem se manifestaron con entusiasmo, celebrando la posibilidad de una reconciliación. Los Team Prudence, por otro lado, recordaron la ruptura anterior y abogaron por mantener la calma y respetar la privacidad de ambos actores. La prensa del corazón, por su parte, no tardó en sumarse al debate, analizando cada detalle y especulando sobre las posibles razones detrás de este encuentro. Se plantearon diversas teorías, habían superado sus diferencias. Estaban intentando darle una segunda oportunidad a su amor. ¿O simplemente eran amigos que habían decidido mantener una relación cordial a pesar de la ruptura? La realidad, como suele ocurrir, fue un poco más compleja. Según fuentes cercanas a ambos actores, el encuentro no fue una cita romántica, sino una reunión de amigos. Al parecer, Hande y Kerem habían mantenido una buena relación, incluso después de la ruptura. Se respetaban, se admiraban y seguían siendo amigos. El restaurante elegido, un local discreto y acogedor, solía ser frecuentado por ambos actores incluso antes de su relación. La atmósfera relajada y la ausencia de cámaras y micrófonos contribuyeron a crear un ambiente propicio para la conversación y la conexión. Pero, ¿era solo eso? ¿Amigos después de haber sido pareja? La pregunta quedó en el aire. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, seguía latente en el corazón de muchos fans. La esperanza, esa llama que nunca se apaga por completo, seguía encendida en sus corazones. La declaración de las fuentes cercanas, aunque intentó disipar las especulaciones, no logró acallar por completo los rumores. La química entre Hande y Kerem era innegable y la imagen de ambos juntos, riendo y compartiendo un momento de complicidad, generó un sentimiento de nostalgia y esperanza en sus seguidores. Y aquí es donde entramos nosotros, amigos. ¿Qué opinamos? ¿Qué creen que realmente está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen en una posible reconciliación? ¿O es mejor que cada uno siga su camino? En este momento es importante recordar que aunque nos encanten las historias de amor, debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem. Son personas con sentimientos, con vidas privadas. No debemos juzgar, ni especular, ni presionar. Lo que ocurra entre ellos es su decisión, y debemos respetarla. Sin embargo, eso no significa que no podamos comentar, debatir y analizar la situación. Para eso estamos aquí. Y como siempre, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué esperan que ocurra? ¿Son Team Hande y Kerem forever? Cuéntenme. Ahora hablemos de lo que ha pasado después del 28 de agosto. Las especulaciones continuaron.
Hande y Kerem, por su parte, no han hecho ninguna declaración oficial. Han mantenido un perfil bajo, evitando los focos y las cámaras. Sin embargo, las fotos y los rumores siguen circulando. Se les ha visto en eventos, aunque sin interactuar públicamente. Han coincidido en algunos rodajes, pero sin compartir escenas. La incertidumbre sigue y la espera se hace larga. Los medios de comunicación, ansiosos por obtener la primicia, han seguido de cerca cada uno de sus movimientos, pero hasta el momento, no han logrado captar ninguna imagen que confirme o desmienta los rumores de reconciliación. La situación actual entre Hande y Kerem se asemeja a un juego de ajedrez, donde cada movimiento es estratégico y cada silencio, una declaración. Ambos actores han sabido mantener la compostura, evitando declaraciones que puedan alimentar aún más las especulaciones. Han optado por la discreción, protegiendo su intimidad y permitiendo que su relación evolucione lejos de las miradas indiscretas. En cuanto a sus carreras, ambos siguen cosechando éxitos. Hande está protagonizando nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento. Ha incursionado en diferentes géneros, desafiándose a sí misma y consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus actuaciones han sido elogiadas por la crítica y han conquistado el corazón de nuevos seguidores. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevas series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Sus interpretaciones, caracterizadas por su intensidad y su capacidad de transmitir emociones, han sido aclamadas por el público y la crítica. Ha demostrado su versatilidad, interpretando roles complejos y desafiantes. Ambos actores, además de su éxito profesional, han sido reconocidos por su labor humanitaria. Hande, comprometida con diversas causas sociales, ha utilizado su influencia para crear conciencia y apoyar a organizaciones benéficas. Kerem, por su parte, también ha participado en iniciativas solidarias, demostrando su compromiso con la sociedad. ¿Y el futuro? ¿Qué le depara a Hande y Kerem? La verdad, no lo sabemos. Solo el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque haya tenido altibajos, ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Su química, su complicidad, su belleza, todo eso los convirtió en una pareja inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus fans. Hande y Kerem, con su relación, nos recordaron que el amor existe, que es posible, y que a veces, incluso después de una ruptura, la esperanza sigue viva. Nos enseñaron que el amor, aunque a veces doloroso, es una experiencia transformadora, que nos hace crecer y evolucionar como personas. Su historia nos recordó que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados y de segundas oportunidades. Nos inspiraron a creer en el amor, a no rendirnos ante las adversidades y a mantener siempre viva la llama de la esperanza. Así que, amigos, este es el resumen de lo que sabemos hasta ahora sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura, el encuentro del 28 de agosto y sus proyectos actuales. Hemos analizado las especulaciones, los rumores y la realidad. Hemos discutido sobre la importancia de respetar la privacidad, de no juzgar y de permitir que Hande y Kerem vivan su vida según sus propias decisiones. Hemos reflexionado sobre el impacto de su relación en sus fans y en la cultura popular turca. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Dejen sus comentarios, compartan sus pensamientos y debatan conmigo. Me encanta leerlos. Los invito a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la presión mediática y sobre la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más conectado. Los invito a celebrar el amor en todas sus formas, a apoyar a Hande y Kerem en sus decisiones y a seguir disfrutando del maravilloso mundo de las series turcas. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ningún contenido sobre el mundo de las series turcas. Y recuerden activar la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.